Que el Señor le bendiga a todos. Damos gracias al Señor nuevamente porque nos permite ser edificados a través de su palabra. En este caso, mediante un texto, un versículo bastante pequeño. Y este versículo se halla en el Salmo 119, versículo 136. Esta meditación tiene por nombre un corazón sensible. ¿Quiénes de nosotros no sabemos qué es un corazón? Cuando escuchamos un corazón o hablamos de un corazón, las personas normalmente relacionan esto con un músculo, ¿no? Un músculo que bombea sangre. Eso es lo que nosotros conocemos normalmente como corazón. Pero cuando nos acercamos a la Biblia o nos acercamos a la palabra de Dios, la palabra corazón toma un sentido mucho más amplio, un sentido más espiritual. Porque corazón es un término que se usa figurativamente en la Biblia para designar el centro, la totalidad o la esencia de las cosas o de las actividades que se hacen. Pero de manera particular, la palabra corazón se usa en la Biblia para referirse al centro del hombre, para referirse a la personalidad del hombre, para referirse a su carácter. O sea que esta palabra en la Biblia hace referencia a lo que tú y yo somos, a nuestra esencia. Pero la otra palabra que compone este título de esta meditación es la palabra sensible. ¿Qué es la sensibilidad? ¿O quién es alguien sensible? Cuando hablamos de alguien que es sensible, es de alguien que tiene la capacidad de percibir o de sentir emociones. Y para poder entender un poco más esta palabra, debemos ver o poder contemplar lo que es lo contrario a ser sensible. ¿Qué es lo contrario a la sensibilidad? Y lo contrario es la insensibilidad. ¿Acaso en un momento dado en tu vida no te han llamado insensible? Quizás, no sé, venías tú caminando por la calle y una persona se resbala, por alguna razón se cayó al piso y tú lo que haces es reírte, te ríes a carcajadas. ¿No te ha sucedido y te ríes de lo que sucedió cuando otras personas o otras personas se acercan a esta persona que se ha caído, se acercan a ella, la levantan, la ayudan? Pero ¿por qué razón lo hacen? Lo hacen porque son personas sensibles. Personas que sintieron esa caída que tuvo esa persona como suya propia, les dolió mucho. Y por lo tanto los lleva a la acción. Los lleva a ayudar a esta persona. Esta persona quizás te ve a ti y te dice, oye, oh wow, tú eres insensible. Te dicen insensible porque tú no respondiste, porque tú no respondiste ante el dolor y la necesidad de esa persona. Y cuando vemos esto, un ejemplo como este, nos damos cuenta quizás que en muchas etapas, momentos de nuestra vida somos realmente insensibles. Pero ¿sabe quién no era insensible? El salmista de este versículo 136. El salmista de este salmo es un hombre con un corazón sensible. Y sabes algo, la sensibilidad en tu corazón te llevará a dos cosas. Te podrá llevar al gozo y a la alegría, pero también te puede llevar al dolor y al sufrimiento. Y en el caso del salmista, este corazón sensible que él tenía lo lleva al sufrimiento, lo lleva a sufrir. Acompáñeme a un momento a este versículo de este salmo y vamos a leerlo. Mira lo que dice. Dice, ríos de agua descendieron de mis ojos. ¿Se da cuenta? El salmista dice, ríos de agua descendieron de mis ojos. Cuando usted ve las lágrimas en una persona, usted la relaciona con ¿qué? Con sufrimiento. Usted dice, esa persona está sufriendo. Bueno, dígame decirle que el salmista no dice que fue una lágrima o dos lágrimas, dice que fueron ríos. Dice que fueron ríos de agua, los cuales descendieron de sus ojos. Esto hace referencia al gran sufrimiento que este hombre sentía. Y en este momento o en este punto quise hacer una pregunta. Y quizá usted sea, ay, pero es una pregunta obvia. O sea, ¿por qué hace esta pregunta? Todos lo sabemos. O todos tenemos respuesta a esta pregunta. Y esta pregunta es, ¿has sufrido o estás sufriendo? Y de seguro la pregunta será, sí, he sufrido o incluso estoy sufriendo ahora mismo. Y déjeme decirle que el salmista estaba sufriendo. Y esto me lleva a otra pregunta, ¿por qué estás sufriendo?
o mejor dicho, por qué el salmista de este salmo está sufriendo. Eso nos muestra el versículo 136 de este mismo salmo. Dice que el salmista sufre, ¿sabe por qué? Porque no guardaban tu ley. El salmista dice, yo estoy sufriendo porque estos hombres no guardan tu ley. ¿Sabes por qué el salmista está sufriendo? Porque estos hombres olvidan las palabras de Dios. Por eso él está sufriendo. El salmista sufre, ¿sabe por qué? Primero, porque los hombres no guardan la ley de Dios. Segundo, porque los hombres se olvidan de la palabra de Dios. El salmista está sufriendo por esto. Porque eran hombres que no guardaban la ley de Dios y eran hombres que olvidaban la palabra de Dios. Y quizás hasta este momento dirá, pero todavía no entiendo, o sea, pero ¿por qué sufre? O sea, ¿por qué él sufre por lo que le sucede a otros? O sea, no entiendo, porque simplemente no guardan la palabra de Dios o se olvidan de ella. ¿Sabes algo? Cuando tú guardas algo es porque es algo valioso, los quieres proteger. Y cuando algo no se te olvida es porque tú lo consideras algo realmente importante. Y lamentándolo mucho, la mayoría de los hombres se olvidan o no guardan la palabra de Dios porque simplemente no le dan importancia, porque no les importa. Y esto le está causando dolor, un dolor muy profundo al salmista. Porque un hombre que no guarda y olvida la palabra de Dios es igual o es un hombre rebelde y desobediente a la voluntad de Dios. ¿Y sabes algo? Este estado en el cual se hallan muchos hombres no les permite glorificar el nombre de Dios. Y sabes algo, por esta razón el salmista estaba sufriendo, porque los hombres que le rodeaban no glorificaban el nombre de Dios con sus vidas, con sus acciones. Y esto en verdad les dolió o le dolió mucho al salmista. Y esto me lleva a una pregunta realmente importante y que tiene que ver muchísimo con nosotros. Y esta pregunta es, ¿estás sufriendo por la causa del salmista? ¿Será que el sufrimiento que está pasando en este momento tiene que ver con esto? O mejor dicho, ¿cuál fue la última vez que tu alma, que tu corazón se afligió al ver cómo los hombres se rebelan ante Dios? Cómo los hombres deshonran el nombre de su creador. Cómo la creación rechaza a su creador. ¿Eso no te duele? ¿Eso no llena tu corazón de dolor? Porque sabes algo, cuando a uno le ofenden a un familiar, cuando te ofenden, en tu caso, a tu madre, a un hermano tuyo, ¿qué causa eso en ti? Dolor. Causa indignación. Eso te lleva a actuar. Incluso la última vez que recuerdo que me molesté mucho fue cuando alguien ofendió a mi madre. Esto me llevó a tomar una persona, sujetarla con fuerza y le dije, con mi madre no te metas. Y sabes algo, ese celo también debe estar en el corazón de cada creyente, en el corazón de cada cristiano, un celo por la palabra de Dios, un celo por Dios mismo. Incluso tenemos ejemplos bíblicos como Lot. En 2 de Pedro 3:7 nos dice que era un hombre justo y un hombre que aflige su corazón constantemente, todos los días. ¿Por qué? Por el pecado que había en el mundo, por el pecado de esta ciudad, por el pecado de Sodoma. Era un hombre que sufría por ello. Y quizás si este texto o esta meditación ha mostrado nuestra insensibilidad, lo poco que sufrimos por ver cómo el hombre deshonra el nombre de Dios, tú dirás, pero entonces ¿cuál es la solución? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que mi corazón sea sensible? ¿Sabes algo? La solución está en esto, está en la palabra de Dios. ¿Está en la palabra de Dios? Sí, como escuchaste, es la palabra de Dios la solución para ello. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia es teocéntrica. Porque la palabra nos muestra como énfasis y como lo principal, como lo más importante, Dios. Dios es lo importante, nos dice la palabra de ella. Y por lo tanto, la Biblia nos mostrará quién es Dios, sus atributos, y nos muestran que nosotros somos muy pequeños y la gloria de Dios es grande. Y por Dios ser glorioso, por Dios ser altísimo, por ser un Dios grande, merece de su creación, de nosotros, toda honra y gloria. Cuando nuestros corazones, cuando nuestras mentes son saturadas de esta verdad, nos lleva a sentir dolor, nos lleva a sufrir cuando nosotros con nuestras acciones y cuando otras personas
con su manera de vivir, no glorifican y exaltan su nombre. Solo cuando estamos cerca de la palabra de Dios, podremos desarrollar una sensibilidad en nuestros corazones. Por mis pecados, por nuestros pecados, pero también por los pecados de otros. Si no, veamos el ejemplo del salmista. El salmista dice de manera constante, dice, en tu palabra he meditado, en tu palabra medito de día y de noche, tu palabra es mi delicia, tu palabra es tiene más valor que el propio oro, que el oro. Es un hombre que ama la palabra de Dios. Y el haber estado cerca de la palabra de Dios había desarrollado esta sensibilidad en su vida. Por lo tanto, oremos a Dios para que nosotros, su pueblo, su iglesia, en el presente podamos desarrollar esta sensibilidad. Que realmente podamos contemplar la gloria de Dios y desear de que otras personas también lo hagan y puedan vivir a la luz de esta realidad. Oremos para que nosotros y nuestras iglesias lloren por aquellos que no conocen ni guardan la ley de Dios y para que nosotros y nuestras iglesias se sientan movidas a raíz de esto de predicar el evangelio a los hombres, para que ahora vengan a exaltar y glorificar el nombre o el Dios que se merece toda honra y gloria.